¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el legado. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que trataremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto de legado para posteriormente analizar sus elementos, tanto personales como reales, y finalizaremos destacando la diferencia entre un heredero y legatario, refiriéndonos también a la forma en que pueden ser instituidos los legatarios en un testamento. Y pues bueno, en este orden de ideas, conforme a la obra de Javier Tapia Ramírez, el legado es un acto de liberalidad mediante una disposición testamentaria por la cual el testador deja a una persona física o moral un bien o bienes específicamente determinados que los herederos deben respetar. En este sentido, tenemos que el legado es un acto de liberalidad, ya que como regla general está libre de gravámenes y este legado se constituye a través de una disposición testamentaria. ¿Esto qué significa? Que para la existencia de un legado, necesariamente como presupuesto, tuvo que haber sido otorgado el mismo en una disposición testamentaria. Por lo tanto, los legados nunca o en ningún momento los vamos a encontrar en una sucesión legítima o intestamentaria, no, sino que los legados únicamente corresponden a la sucesión testamentaria. Y bueno, pues a través de un testamento, el testador instituye a un legatario, ya sea una persona física o una persona moral, para dejarle o transmitirle un bien o bienes específicamente determinados. Por ejemplo, a Raúl le va a tocar o se va a instituir el legado en favor de Raúl respecto de una casa de la Ciudad de México, y para Paco la casa de Querétaro, y para Luis la casa del Estado de México. En este caso nos damos cuenta cómo se instituyen varios legados respecto de bienes específicamente determinados y no respecto de todo el patrimonio como sucede en herencia. A continuación abundaremos un poco más en este sentido. Ahora bien, podríamos abordar este ejemplo de una manera sencilla. Dejo como legado en favor de mi hijo Raúl la casa ubicada en calle Miguel Hidalgo número 21, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Como ya lo decíamos anteriormente, aquí nos damos cuenta que se instituye un legado en favor de una persona determinada respecto de un bien que también está debidamente especificado y determinado. Un bien inmueble en favor del legatario de nombre Raúl. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos personales del legado? Básicamente encontramos dos. Número uno, el testador, quien constituye el legado en un testamento válido, y el legatario, quien puede ser una persona física o bien una persona moral. Estos son los elementos personales del legado. Pero también podemos hablar de dos elementos reales, que son el objeto, que es materia del legado, por ejemplo, un bien mueble o un bien inmueble, y también los derechos y obligaciones que derivan del legado. Por ejemplo, hablando o tratándose de derechos, podríamos pensar en un legado respecto de un bien inmueble en el cual o sobre el cual se constituye un contrato de arrendamiento, es decir, ese bien inmueble que se dejó en legado fue arrendado por el testador, por ejemplo, y el arrendamiento se encuentra vigente y por supuesto está generando el pago de rentas. Esas rentas las va a recibir el legatario como un derecho al cual tiene acceso. Y por otra parte, en cuanto a obligaciones, podríamos decir, por ejemplo, que el legatario tiene una obligación subsidiaria respecto de la masa hereditaria. ¿A qué nos referimos? Si el de cuyos falleció dejando subsistentes deudas, entonces esas deudas se van a pagar con la masa hereditaria, con los bienes que conformen la masa hereditaria. Y si esos bienes no son suficientes para pagar o liquidar las deudas, entonces el legatario, con los bienes que se le hayan dejado en el testamento, tendrá que liquidar esas deudas. Muy bien, pues ahí tenemos estos elementos reales. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un heredero y un legatario? Pues bueno, tenemos que el heredero recibe el patrimonio a título universal, mientras que el legatario lo recibe a título particular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues vamos a encontrar
tratándose de la herencia, conforme al artículo 1281, que es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En este orden de ideas tenemos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, y el de cuyos, es decir, el autor de la herencia, dentro de su patrimonio podía tener un conjunto de bienes y derechos, y también, por supuesto, obligaciones. Por ejemplo, bienes muebles como un televisor, una casa, un bien inmueble, otro bien mueble como un vehículo, pudo haber tenido derechos de crédito en su favor, es decir, tal vez el de cuyos era acreedor de diversas personas, y también tenía obligaciones que no se extinguieron con la muerte. Bueno, pues en ese sentido, el heredero va a recibir o va a tener derecho respecto de todos estos bienes que acabamos de mencionar, derechos y obligaciones. Recibe el heredero, puede ser la totalidad de ese patrimonio o bien una parte alícuota o un porcentaje. Por ejemplo, si son dos herederos, les correspondería 50 y 50%, por ejemplo. O pueden ser tres herederos y el testador decidió que todo el patrimonio se repartiera 50% para uno, 25 y 25% para los dos restantes. Entonces, vamos a encontrar, insistimos, que los herederos tienen derecho respecto de la totalidad de los bienes que conforman la masa hereditaria, no respecto de bienes específicamente determinados. E incluso el artículo 1284 del Código Civil vigente en la Ciudad de México dice lo siguiente: el heredero adquiere a título universal, como ya lo hemos mencionado, y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Entonces, toda vez que el patrimonio también se conforma de obligaciones o deudas, pues los herederos tienen que responder incluso de esas deudas con los bienes que conformen la masa hereditaria hasta donde alcance. A esto se le llama beneficio de inventario. Y es así que decimos que los herederos reciben la masa hereditaria a título universal, es decir, tienen un porcentaje o derecho a un porcentaje o parte alícuota respecto de todo el patrimonio que conforma la masa hereditaria. Pero tratándose de legatario, decíamos, estos adquieren o este adquiere el patrimonio a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. Entonces, ya lo decíamos, por ejemplo, el legatario, al adquirir a título particular, recibe bienes de manera específica. Por ejemplo, decíamos, si el testador instituyó 3 legados para 3 personas distintas, podríamos decir, por ejemplo, que a Luis le dejó la casa de Ciudad de México, a Paco le dejó la casa del Estado de México y a Mario le dejó la casa de Querétaro. Entonces ahí vamos a encontrar 3 bienes específicos y 3 legatarios también específicos. Entonces, cada legatario está recibiendo esos bienes a título particular y no necesariamente respecto de todo el patrimonio. Ahora, ¿cuántos legatarios puede instituir el testador? Bueno, pues tenemos que un testador puede dejar un legado para uno o más legatarios. Por ejemplo, como lo ven en su pantalla, una casa para 3 legatarios, ¿no? Por ejemplo, la casa de la Ciudad de México para Hugo, Paco y Luis, ¿no? Entonces hay 3 legatarios respecto de un solo bien. Pero también el testador podría dejar varios legados para un solo legatario. Ejemplo, 3 casas para el mismo legatario de nombre Raúl. Y pues bueno, ustedes pueden apreciar la bibliografía en la cual nosotros nos basamos para sustentar el contenido de este video. Y pues con ello finalizamos el mismo y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.